orar para poder dar por iniciado este servicio. Bueno, ¿me puedes dirigir una oración, por favor? Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este día. Te doy gracias porque me permites estar en tu casa otro miércoles más. Y pido que este servicio sea de bendición para cada uno de nosotros. Y pido que la ruta que viene ahorita, que va a llegar con bien. Pongo todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Abran sus Biblias en Jueces 13. Vamos a leer alternadamente de 1 al 5. Dice así: los hijos de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Vamos a leer un poco de Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a ir a nuestro libro rápidamente, en el libro de Jueces. Seguimos con este libro, hermanos. Vamos a hablar de Sansón en esta tarde, en esta noche. Ahí vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Bien, si usted lo tiene ahí, síganme con su vista. Jueces 13. Este hombre, en la Biblia existe el hombre más sabio que existió en la tierra en aquel entonces. Existe el hombre no oficial más terco de la Biblia y cabezón, que para mí fue Sansón. No lo dice la Biblia así, ¿verdad? Pero para mí, yo lo veo, su comportamiento, su actitud, un joven cabezón, ¿verdad? Un joven rebelde, un joven que no entiende, que no capta, que no quiere comprender. Para mí se me hace, Sansón se me hizo una persona muy terca, y de ahí podemos aprender muchas cosas de la vida de Sansón, cosas que no debemos de hacer. Y pues bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Jueces 13 del 1 al 5. Síganme ahí con su vista. Los hijos de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Pido, Señor, que tú nos dirijas en esta enseñanza y que seas tú el que hables. Dame sabiduría a mí, Señor, y entendimiento para poder exponer bien tu mensaje, poder ser claro, Señor, y que no se me pase ninguna información o algún punto. Te pido, Padre, que tú estés con nosotros y nos ayudes a comprender tu mensaje en esta noche. Gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos con este estudio bíblico, libro de Jueces, tercera parte, Sansón. Un hombre fuerte, pero débil. Sansón era un hombre fuerte, pero débil. Continuamos con el estudio de los principales personajes del libro de los Jueces. Y hoy estudiaremos la vida de uno de los personajes bíblicos más conocidos, tanto por su fuerza y sus hazañas, como por sus debilidades, errores y fracasos, que es Sansón. Sansón vivió en el periodo final de los jueces.
Su nombre, el nombre de Sansón, significa semejante al sol. Su padre era Manoa y su madre era una mujer estéril, la cual recibió el anuncio del nacimiento de Sansón de parte de un ángel de Dios. ¿Okay? Sansón fue una promesa cumplida. El ángel les dijo a los padres de Sansón que Sansón tenía que ser nazareo desde su nacimiento. ¿Qué es nazareo, hermanos? ¿Qué es un nazareo? No nazareno, no, es nazareo. Es decir, tenía que ser alguien apartado para el Señor, que tenía que cumplir con algunos requerimientos establecidos ya en la ley de Moisés. Esto del ser nazareo ya estaba estipulado en la ley de Moisés, hermanos. No era algo nuevo para el pueblo de Israel. Escuchar esta palabra, que Sansón iba a ser nazareo. Vamos a leer Números 6, del 1 al 8. Lucía, ¿puedes leerlo, por favor? Números 6, del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se ha de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. ¿Hasta cuál? El 8. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de nazareato será santo para Jehová. Okay, tenía que cumplir algunos requisitos la persona que estuviera en este voto de ser nazareo. Podemos comprender entonces que el cabello largo de Sansón era una señal externa de que su vida estaba apartada o consagrada para Dios. Obviamente cuando pensamos de Sansón, nos viene a la mente la fuerza que proviene de su cabellera. No, normalmente es lo que pensamos, ¿verdad? Pero no es así. La fuerza de Sansón venía de Dios. ¿Sí? Dios es el que le daba esa fuerza. Cuando Sansón, más adelante lo vamos a ver, pero cuando Sansón lo rapan, ¿verdad? Le cortan su pelo. El pelo no era mágico, hermano, sino que se rompió el voto. Él traicionó ese voto, él rompió ese voto. Entonces, por eso Dios le retiró la fuerza, ¿okay? Pero lo vamos a ver más adelantito. Pero nada más quise aclarar a mucha gente que dice que la fuerza provenía del cabello. No, la fuerza provenía de Dios. Dios le daba esa fuerza sobrehumana. Podemos comprender entonces que el cabello largo de Sansón era una señal externa de que su vida estaba apartada o consagrada para Dios, pero no era su cabello largo la razón de su fuerza. La razón de su fuerza era la presencia y el respaldo de Dios en Sansón. Esa era la raíz de su fuerza, no era el cabello. Le cortaron el cabello y ya perdió su fuerza y del cabello venía la fuerza. No, venía del respaldo que tenía Dios para Sansón. Lo extraordinario de la fortaleza que Dios le dio a Sansón, esta fuerza le permitió realizar grandes hazañas, tal como se narra en el libro de Jueces. Hizo grandes cosas, o sea, con la fuerza que él tenía, cosas sobrehumanas, cosas que un humano actual pues no podría. El que más se le acercó fue David. No dice ahí cómo David mataba leones y a osos para defender a las ovejas, pero imagino que David usó estrategia para vencer a esos animales. Pero Sansón usó su fuerza.
Mató a un león con sus propias manos. Jueces 14, regresamos a Jueces, versículos 5 y 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu, dice ahí, hermanos, pongamos atención, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Ahí no dice que se le prendió la cabellera como el Super Saiyajin, no, dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Imagínense, hermanos, hoy en día un humano normal que destruya o que despedace así a un león. Un león, hermanos, en aquellos tiempos no encontré el nombre de la raza, hermanos. Había una raza de leones muy diferente a los leones actuales, eran más grandes. Los usaban los romanos en los coliseos. Tiene nombre esa raza que ya está extinta. No tiene mucho que se extinguió esa raza de leones, pero eran los leones que usaban en aquellas regiones para pelear contra los hombres en los coliseos. Yo quiero pensar, imagino, nos dice la Biblia, que ese era el tipo de león que atacó a Sansón, y ahora dice que era un león joven. Aún así el león joven era muy fuerte. Entonces este hombre, Sansón, despedazó a ese león, casi como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. También no solamente mató a un león, mató a 1000 filisteos, solamente que en esta ocasión sí usó un arma, una herramienta. Pero hermanos, usó un arma que yo creo que no usaría un soldado normal. Si alguien se acuerda que usó, la quijada de un asno, ¿verdad? ¿Se han visto las quijadas, esas quijadas de esos animales? Yo me acuerdo cuando era niño y iba al rancho donde mi papá iba y tenían esas quijadas de burro. Pues yo, bueno, no sé cómo eran esos animales en aquellos tiempos, porque muchos animales cambiaron y se adaptaron dependiendo del clima. Pero estaba grande la quijada, y yo me imagino cómo ha de haber agarrado esa quijada. Entonces, con esa quijada mató a 1000 filisteos, solamente con la quijada de un asno. Jueces 15, 14 al 17. Hermano Sergio, ¿lo puede leer, por favor? Jueces 15, 14 al 17. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Amén. Y aquí hay algo interesante, también dice ahí, el espíritu de Jehová vino sobre él. Otra vez, la fuerza de Dios en Sansón. No dice ahí, y la cabellera se prendió un destello y le dio fuerza, o la cabellera se le levantó y le dio fuerza. No, dice que el espíritu de Jehová fue el que le dio fuerza. Pero aquí podemos ya notar una actitud arrogante de Sansón, una actitud presumida, que ni siquiera dijo gracias a Dios por librarme de este peligro. No dijo él dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. En lugar de que él dijera, con la fuerza de Dios yo maté a 1000 hombres, o Dios me dio la fuerza para librarme de esta situación. Mató un león con sus propias manos, mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, pero no reconoció a Dios. Arrancó también las puertas de una ciudad donde quisieron atraparlo. Jueces 16, 2 y 3. Víctor, ¿puedes leerlo, por favor? Jueces 16, 2 y 3. He dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá,
y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces te mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus rojos, se la echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de él. Arrancó las puertas de una ciudad donde quisieron atraparla. Ahora, yo no puedo imaginar, hermanos, el tamaño de esas puertas, y no solamente las puertas, dice que los pilares, se las echó al hombro y como si nada, ¿verdad? Se fue y las puso allá las colocó en ese lugar. Yo leo la historia de Sansón y me imagino, ¿verdad?, las películas que hoy en día de ciencia ficción, de los superhéroes, de la superfuerza y todo eso. Yo me imagino así a Sansón. Ahora, y no era el único. También existió un hombre que corría muy rápido. ¿Se acuerdan quién es? Elías, ¿verdad? Elías, no sé si corría Elías. Ese era otro, pero ya hablaremos de él en otro tema. Sí, que lo va persiguiendo Jezabel. Sí, tiene que ver. Bueno, aquí Sansón arrancó esas puertas. Como podemos ver, Sansón era un hombre extremadamente fuerte y no era como Superman. Su debilidad no era la kriptonita, ¿verdad? La debilidad de Sansón era otra, y vamos a ver cuál era. Parecía que nada lo podía vencer debido a su gran fortaleza física, pero el problema de Sansón era su debilidad. ¿Cuál debilidad? Él tenía una debilidad a pesar de su fuerza, y era su debilidad moral, y eso lo llevó a cometer grandes errores en lo que él duró vivo en esta tierra, que al final lo llevaron al fracaso y a su muerte. Vamos a reflexionar un poco en el libro de los Jueces, hermanos, cómo se manifestaba esa debilidad moral en la vida de Sansón. Vamos a ver cómo se manifestaba esta debilidad, y vamos a reflexionar en nuestra propia vida también para evitar cometer los mismos errores que cometió este hombre Sansón, y que también nos puede llevar al fracaso y en algunas ocasiones hasta la muerte. Vamos a ver las debilidades de este hombre, de Sansón, su debilidad moral, y vamos a reflexionar para no caer en esos errores, para no cometer los mismos errores que Sansón. El primer punto, hermanos, la debilidad de Sansón se manifestaba en no mantenerse firme ante la presión de las personas. Jueces 15, 14, 17, hermano Mario, si lo pueden leer, y Jueces 16, 15, 8, Rubens. Sí, 15, 14, 17. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones; con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Más adelante, gracias hermano, más adelante en el 18 vemos como un tipo de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Dice, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Vemos aquí como que le agradecía a Dios, pero a veces le reclamaba por el lugar donde estaba y le exigía. Por eso decía, Sansón ni siquiera le dio las gracias a Dios. Como que quiso darle las gracias, pero a la vez no. Entonces, y aún así Dios, teniendo misericordia de él, en el 19 dice que Dios abrió la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu. Jueces 16, 15, 18, Rubens. 16, 15. Sí.
Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún. ¿En qué consciente tu gran fuerza? ¿Hasta 18? Sí. Y aconteció que, presionándole, ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Amén. En estas dos ocasiones, en estos dos fragmentos de la historia de Sansón, vemos que su debilidad se manifestaba en no mantenerse firme ante la presión de las personas. Lo vemos aquí con la quijada del asno, lo vemos aquí con Dalila. Sansón podía soportar el ataque de un león, él podía soportar sobre sus hombros el peso de las puertas de una ciudad, pero no podía soportar que alguien lo presionara para hacer algo que él no quería hacer. Es lo que yo puedo notar aquí de Sansón, hermanos. Él no aguantaba la presión de que alguien lo estuviera hostigando y diciendo, o que alguien le fuera a hacer algo. Él no aguantaba esa presión y por ende tomaba malas decisiones para librarse de esa presión. La presión de las mujeres lo llevaron a abrir su corazón, es decir, lo volvieron vulnerable. Y esa misma estrategia muchas veces es la que Satanás utiliza en nuestra vida para poder atacarnos. Ya seas tú una mujer, ya seas un hombre, muchas veces el diablo utiliza lo mismo que usó con Sansón. Usa el sexo opuesto para presionarte y abrir tu corazón hacia esa persona que muchas veces solamente te quiere dañar. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, en quién estamos confiando, a quién le contamos nuestras cosas, porque no sabemos si a futuro esta persona las vaya a usar para mal y nos vaya a dañar a nosotros, o a quién le entregamos nuestro corazón, porque a futuro tal vez nos puede dañar el corazón y nos puede perjudicar nuestra forma de ser y nuestra vida personal. La presión de Sansón, la presión de las mujeres hacia Sansón lo llevaron a abrir su corazón y a perder esa bendición de Dios. Como cristianos debemos de tener cuidado en eso, hermanos, siempre. Saber con quién hablamos, saber en quién confiamos. Muchas veces no confiamos en nuestra propia familia, confiamos en personas que ni siquiera les importamos, hermanos. A veces confiamos en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de escuela, y a veces sí, te vas a encontrar con buenos amigos, con buenas amigas, pero la principal persona en la que debes de confiar es en Dios. En Dios. Si tú tienes alguna angustia, alguna aflicción, alguna presión, sumérgete en Dios, sumérgete en su palabra. Él te va a ayudar, Él te va a sostener y te va a guiar a las personas indicadas para pedir consejo o para contar todo lo que tú tienes guardado. Una de las debilidades de Sansón fue esa, la presión. Él se abría ante la presión, él cedía ante la presión. Es por eso por lo que la palabra de Dios nos da estos consejos muy importantes para que no seamos vulnerables y que no demos lugar para que el enemigo destruya nuestra vida. Vamos a ver esos dos consejos. Proverbios 4:23. ¿Quién está atrás de la hermana Lili? Carlos, ¿puedes leerlo por favor, Carlos? Proverbios 4:23. Y hermano Beto, Mateo 5:37. 4:23, Proverbios. Son dos consejos de la palabra de Dios para que no seamos vulnerables y que no demos lugar al diablo. Él morirá por falta de corrección
y errará por lo inmenso de su locura. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Guarda tu corazón, guárdalo, no lo expongas, no te entregues todo. O sea, es bueno confiar, pero es mejor aún no confiar, ¿verdad? Tengamos cuidado de a quién le abrimos el corazón. No sabemos cómo esa persona puede usarlo a futuro. Hermano Beto. Mateo 5:37. Sí. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Este pasaje a mí me da a entender, hermanos, que hay que estar firme con lo que tú estás diciendo. Firme en las cosas de Dios, firme en tus decisiones, pero que sean decisiones que sean basadas en la voluntad de Dios. Que nadie te haga dudar de lo que Dios quiere para ti. Debes estar firme para el Señor. Esa es la primera debilidad de Sansón. Él no sabía mantenerse firme ante la presión de las personas. La otra debilidad de Sansón se manifestaba en buscar el placer a pesar de las consecuencias que pudiera sufrir. Hoy en día hay muchos cristianos, hermanos, que saben las consecuencias de satisfacer su placer, pero aún así lo hacen. Jueces 16, 1-3, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llevó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche en la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón vio una mujer ramera en una ciudad, en la ciudad de sus enemigos. Ahí estaba Sansón y tuvo relaciones con ella. Sansón estaba tan confiado en su fortaleza física que, en pocas palabras, fue a alborotar al hormiguero, ¿verdad? Él estaba tan confiado, hermano. Sansón estaba tan seguro de que nadie podía hacer nada en su contra, que actuaba de una manera imprudente, solo dejándose llevar por sus deseos carnales. Muchas veces pensamos nosotros que somos lo suficientemente espirituales para soportar cualquier tentación, y nos confiamos y ya no tenemos cuidado de dónde pisamos ni de dónde andamos, y de repente andamos en la ciudad del enemigo. De repente andamos ya pisando el mundo, andamos tomando decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos confiamos como Sansón. Nos confiamos y ya no leemos la Biblia, o leemos la Biblia un día sí, un día no. Ya no oramos a Dios, ni siquiera oramos por los alimentos. ¿Por qué? Esos son señales de confianza, de que estás confiado, pero no en Dios. Estás confiado en ti mismo, en que tú piensas que la puedes librar, que no importa lo que suceda o la tentación que llegue. Pues yo ya lo necesito. Como Sansón no debería estar ahí, en esa ciudad. Él debería estar en su lugar, esperando lo que Dios le quería decir. No, él andaba ahí, hermanos, como que picándoles ahí, hermano. Él se metió en esa ciudad, se acostó con esta mujer ramera, dejándose llevar por sus deseos carnales. ¿Cuántos cristianos viven de la misma forma que Sansón, que piensan que son capaces de hacer cualquier cosa para satisfacer los deseos de la carne? Aunque muchas veces al hacer eso, tal vez pudieran salir librados, a lo mejor no son afectados, pero muchas veces la familia es la que sale afectada más que la persona que cayó en pecado. La iglesia es la que sale más afectada muchas veces que la persona que cayó en el pecado.
Y la persona que cayó en el pecado no piensa más allá, no piensa que su familia, su iglesia va a salir perjudicada. Solamente le interesa satisfacer sus deseos, sus pensamientos, lo que a esa persona le importa hacer, sin pensar antes en su familia espiritual y en su familia carnal. Comienzan a ocultar cosas como Sansón, comienzan a desviarse del camino y sin contarle a nadie. ¿Saben qué? El humano no está creado para estar solo. El humano fue creado para convivir con más personas, con más humanos. Es nuestra naturaleza. Cuando tú te aíslas, es antinatural. Tal vez te aíslas porque no quieres contar tus cosas, y muchas veces el cristiano se aísla y ni siquiera habla con Dios. Está bien, no le cuentas nada a nadie, ok, pero por lo menos a Dios debes de contarle. Dios debe de saber lo que tú estás haciendo. Ahora tú, joven, si tú vives en casa de tus padres deben de saber lo que tú estás haciendo, porque vives en casa de tus padres. Si vivieras solo, bueno, ya tú sabes, pero si vives en casa de tus padres, por lo menos, papá, voy a salir con fulanito, y ahorita vengo. Fíjense, mi mamá hacía esto, yo casi no salía, no hacía esto, yo me dejo eso, pero yo casi no salía, y cuando salí por unas 2 o 3 veces, mi mamá me decía, ¿con quién vas? ¿Cómo se llaman? Los quiero conocer. Ay, mamá, pero no, ¿qué tal si te pasa algo y yo no sé? Yo no sé dónde vas a estar y quiero que me hables. Y sí, como joven, uno dice, ay, pues lo quiero hacer sin que nadie se dé cuenta, no quiero que nadie me cuestione. Pero mi mamá tiene una frase: mientras vivas bajo mi techo, obedeces mis reglas. Si no te gusta, ahí está la puerta. Y siempre me la aplicaba. Y es cierto, ¿verdad? Si no nos gusta, pues ahí está la puerta, nos podemos retirar, nos podemos ir a un lugar donde nadie nos diga nada. Por eso me casé. No, salió peor. No, hermanos, mientras estemos bajo el techo de nuestros padres, ellos son los que mandan, ¿verdad? Es lo que no entendía aquí Sansón tampoco. Hay cristianos que viven de esa manera. Sale afectado nosotros mismos o la persona que cometió el error, sale afectada la familia, y aunque estemos poniendo en riesgo nuestra propia vida o nuestro ministerio muchas veces, o nuestro testimonio de hijo de Dios, no nos interesa, o al cristiano que actúa de esta manera no le interesa. Hay cristianos que quieren hacer lo que ellos quieren y tristemente tienen un ministerio, ya sea como maestros o consejeros o ayudantes de pastor. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus alumnos como maestro, como líder? De que yo hago lo que quiera y nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Qué ejemplo les estás dando a los que vienen atrás? Sansón hacía lo que hacía porque él estaba confiado de su fuerza, que no podían atraparlo. Y nosotros los cristianos cometemos el error muchas veces de confiarnos de la gracia de Dios. Abusamos de esa gracia, abusamos de su misericordia, abusamos de su perdón, y esa gracia la convertimos en libertinaje. Pero esto no es así. Vamos allá a Judas capítulo 1 versículo 4. Víctor, ¿puedes leerlo por favor? Judas capítulo 1 versículo 4. Judas capítulo 1. Pues sí, ¿verdad? Judas 4. Judas 1, 4. Porque algunos hombres han entrado directamente, los que de antes habían sido destinados para esa condición, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quizá podamos salir, o quizá estas personas puedan salir bien librados de las consecuencias terrenales. Quizás puedan salir bien librados de las consecuencias materiales. Quizás puedan ser muy astutos para hacer lo malo, porque sí los hay.
Hay cristianos muy astutos para hacer lo malo. Pero hay que entender y hay que tener algo muy claro. Y eso lo dice Gálatas 6:7. Hermano Beto, ¿lo puede leer, por favor? Hay que tener esto bien claro, lo que dice en Gálatas 6:7, hermanos. A lo mejor usted ya se lo sabe de memoria. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Tal vez sean astutos, tal vez no tengan consecuencias, salgan librados, pero Dios, hermanos, no puede ser burlado. Dios ve todo lo que estamos haciendo, y Dios no puede ser burlado por nosotros. Debemos de tener cuidado de lo que estamos haciendo, porque lo que tú siembres hoy, vas a cosechar mañana. Si tú siembras mugrero, vas a cosechar mugrero, ¿verdad? Pero si tú siembras bendición, en un futuro vas a cosechar bendición. Por ejemplo, los jóvenes, si los jóvenes se aplican en las cosas de Dios y hacen todo conforme a la voluntad de Dios, Dios quiere mediante, en un futuro tendrán una buena familia, un buen esposo o una buena esposa, unos buenos hijos y una familia en la iglesia, que es lo que Dios quiere. Nosotros como padres, ya adultos que tenemos hijos, si nosotros hacemos todo conforme a la voluntad de Dios y sembramos lo bueno, vamos a cosechar bueno. Si sembramos buenos hijos, tendremos buenos hijos. Entonces, así es, hermanos, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Hay que tener esto siempre en mente. La debilidad de Sansón se manifestaba en buscar placer a pesar de las consecuencias que pudiera traer después. La debilidad de Sansón se manifestaba también en ser necio para volver a confiar en las personas equivocadas. Y créanme, hay cristianos que hacen lo mismo. Vuelven a confiar en las personas equivocadas. Estos casos los veo más seguido en los jóvenes. No en este grupo, pero me ha tocado en diferentes grupos de jóvenes. Llega la señorita triste porque la dañó el muchacho, la engañó, le hizo no sé qué, y ya la aconsejamos, la animamos, y otra vez vuelve a estar animada en la iglesia, y luego se acerca otra vez que ya volvió con el muchacho. Pero, ay Señor, nomás como el meme, se me pegó en la cabeza. O llega el muchacho también, hermano, es que esta muchacha y así, pues no era cristiana, ¿no? Y me ha tocado varios y ya el chavo se anima, el joven se anima, vuelve otra vez al camino, y luego otro hermano, pues pasó, el más reciente acaba de pasar, iba y volvía con la muchacha hasta que ya la muchacha lo sacó de la iglesia y ya no está en la iglesia. Vuelven a confiar en las personas equivocadas. Jueces 16, 4 y 5, y no estaba en la enseñanza, pero me acordé de esas situaciones. Jueces 16, 4 y 5. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Créanme, hermanos, jóvenes, la gente del mundo, si tiene oportunidad, es capaz de venderte por una miseria. Así que tengan cuidado. Sansón sabía que los filisteos querían destruirlo. Él ya lo sabía. Sansón sabía que los filisteos eran sus enemigos. Él ya lo sabía. Pero seguía encaprichado en el amor a mujeres filisteas. O sea, él seguía aferrado por las mujeres filisteas. Él sabía que los filisteos lo querían matar, pero no sé qué pasaba en Sansón, que él estaba aferrado de estar con mujeres filisteas. Hasta sus padres le decían: no hay mujeres aquí en tu tierra, aquí yo te puedo... No, él quería filisteas. ¿Por qué? No lo sé. Vuelvo otra vez con los jóvenes. Aún jóvenes,
No los entiendo. Cuando prefieren mujeres filisteas, o sea, mujeres que no son cristianas, o señoritas que prefieren hombres filisteos, o sea, mujeres que no son, hombres que no son cristianos. No entiendo por qué les gusta la mala vida, porque ha habido ocasiones, hermanos, en las que la señorita o el muchacho están siendo maltratados o maltratadas por estas personas que no son cristianos o cristianas, pero ahí están, y luego rompen y regresan, y ahí están, y no tienen el conocimiento de Dios, y en lugar de invitarlos a la iglesia, prefieren irse con estas personas y alejarse de Dios. Es lo que estaba haciendo Sansón. Y lo que le decía el padre, yo le digo, me ha tocado decirle a varios jóvenes, pero aquí, mira la iglesia, no, es que aquí crecimos juntos, que somos amigos. No, me dijo, es lo mejor, que te cases con alguien que, con la que creciste, con el que creciste, porque ya lo conoces. La verdad es una tontería irte allá al mundo a buscar a alguien que no conoces, buscar a alguien que ni sabes de dónde viene, en lugar de buscar y poner tus ojos en jovencitos o jovencitas de aquí de la iglesia. Miren al hermano Héctor, luego manchó al hermano Héctor, dijo, no, de aquí soy. Miren a mí, de volada, no la dejo ir, ¿verdad? Nuestro matrimonio no es perfecto, pero es bendecido por Dios. El noviazgo del hermano Héctor, hermana Ari, no es perfecto, pero es bendecido por Dios. Hermanos, ahora estoy hablando específicamente de los jóvenes. Debemos captar el mensaje que Dios nos da. Las señoritas también, y a mí faltan señoritas a las que quisiera que escucharan estas palabras. No hay ninguna necesidad de andar relacionándose con jóvenes o jovencitas que no son cristianos o cristianas. No hay ninguna. Después salen matrimonios fallidos, divorciados, que porque él no era así en el noviazgo, él no me pegaba, pero ya me pega. Es que yo pensé que lo podía cambiar, pero no lo cambié, sigue de borracho. Hermano, esta mujer me engaña, yo pensé que la podía cambiar. Ahora ya hasta se emborrachan las mujeres, ¿verdad? Seamos sabios, no seamos tercos como Sansón. Aferrados Sansón a las mujeres filisteas. Vamos a ir más adelante. Esto no está en la enseñanza, pero se los quise terapiar un ratito a los jóvenes. Sansón sabía que los filisteos lo querían matar. Sansón sabía que los filisteos eran sus enemigos, pero aún estaban encaprichados con estas mujeres. Tengo una frase, hermanos. Una persona inteligente es aquella que sabe a dónde quiere ir, pero más inteligente aún es aquella que sabe a dónde ya no tiene que volver. Dalila le reclamaba a Sansón que su corazón no estaba con ella, pero en realidad era el corazón de ella el que no estaba con Sansón, pues ella quería entregarlo. Ella solo tenía una motivación: lo material, lo económico. Jueces 16:15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Muchísimos cristianos, tanto mujeres como hombres, están sufriendo hoy en día a causa de esa debilidad, de entregar el corazón a personas que no los aman, y esa debilidad de volver a donde les han dañado y les seguirán dañando. Hermanos, hoy en día hay hombres y hay mujeres, especialmente más casos de mujeres, que el hombre las maltrata, las humilla, las golpea, las engaña, y aún están ahí, hermanos. Ahora, Dios no está de acuerdo con el divorcio, pero lo que yo le he dicho a mi hermana, si un día te casas pero tu vida está en peligro, déjalo, aléjate de él, porque te prefiero divorciada a muerta. Es lo que yo siempre le he dicho a mi hermana.
Y hoy en día muchos cristianos, tanto mujeres como hombres, están sufriendo a causa de esa debilidad, porque no supieron mantenerse firmes bajo la presión. Porque en el caso de las señoritas, el hombre te va a presionar y te va a presionar hasta que le entregues lo que él quiere. Y tú debes de saber, es más, ni siquiera debes de estar ahí, debes de huir. Y también el hombre, la mujer va a presionar hasta que caigas, porque la mujer también te puede hacer caer. Tengan cuidado, muchachos. Si yo les digo, esa muchacha no te conviene porque no es cristiana, yo tengo razón, ustedes no. ¿Por qué? Porque yo lo veo en la Biblia, no es porque yo diga, es porque está en la Biblia. Y a las señoritas, si la hermana Lili les dice, o la hermana Heather, ese muchacho no te conviene, es porque tienen razón, y no es por ellas, es porque lo dice en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Toman la actitud de Sansón y están aferrados con personas con las que no deben de estar, y luego vienen embarazos no deseados, luego vienen bodas no deseadas, matrimonios amargos. ¿Por qué? Porque no se supieron mantener firmes ante la presión. Más adelante podemos ver lo que pasó con Sansón. También, aquí en la vida de Sansón podemos ver la gracia. Ahora, Sansón tomó muchas malas decisiones, malísimas, y Dios lo tenía para algo especial. ¿Alguien recuerda por qué Sansón? ¿Cuál era el propósito de Sansón? Nada más era ese, ser el más fuerte. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Al principio lo leímos. ¿Lo leyó Víctor? ¿Leíste la lectura? Ahí dice también. ¿Quién lo leyó? A Carlos. El propósito del nacimiento de Sansón era para liberar al pueblo. Ese era lo único que tenía que hacer mi hijo, ¿verdad? Pero no, hermanos. No. Él decidió usar la gracia que Dios le había dado para sus deleites, el muchacho, para sus terquedades. A pesar de todo eso, también en la vida de Sansón podemos ver la gracia y la misericordia de Dios dándonos una nueva oportunidad, o dándole a él una nueva oportunidad, porque Dios es así. Si ya le fallaste, ni modo, ya le fallaste, pero Dios te da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Jueces 16, 20 al 22. Hermano Mario, ¿lo puede leer, por favor? Y Jueces 16, 25 al 30, hermano Sergio. Y dijo Sansón, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellos. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos.
Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Amén. Hermanos, aunque Sansón sufrió difíciles consecuencias por sus errores, nuestro Dios no lo abandonó. Dios estuvo ahí siempre con él. Nosotros, aunque tomemos malas decisiones, Dios no nos va a abandonar. Dios siempre va a estar ahí dispuesto a escuchar nuestro arrepentimiento de corazón. Sansón, hermanos, podemos verlo, aunque lo estamos leyendo, no lo estamos viendo en una televisión, podemos ver un cambio, ¿no? No sé si usted lo detecta ahí. Vemos un Sansón más, pues, maduro, que comprende la situación. Un Sansón que, ok, pues, sí, está bien. O sea, sí, no sé, un Sansón más apaciguado, vamos a decirlo en esas palabras. No sé cómo expresarlo, pero yo veo ahí un cambio de Sansón. Sufrió difíciles consecuencias por sus errores, pero nuestro Dios no lo abandonó. Y también nosotros podemos tener esa confianza, que aunque hayamos cometido grandes errores en nuestra vida y quizá estemos sufriendo las consecuencias de esos errores, Dios está con nosotros y Él no nos ha abandonado. Eso es a lo que Dios nos muestra, es un Dios de misericordia. Y no importa si tú, joven, cometes algún error, Dios va a estar ahí para ti si tú te arrepientes de corazón. Ten cuidado, no cometas errores en los que te puedes arrepentir. Trata de ir por el camino recto, pero si llegas a resbalar, Dios va a estar ahí. Nosotros también podemos tener esa confianza que aunque hayamos cometido grandes errores en nuestra vida y quizá estemos sufriendo las consecuencias de esos errores, Dios está con nosotros. Él no nos abandona. Sansón le dijo a Dios: fortaléceme solamente esta vez, solamente una vez más. Es decir, una vez más, a pesar de las condiciones en las que estaba Sansón, ciego, sin su larga cabellera. Bueno, dice que le volvió a crecer el pelo, ¿verdad? Pero no dice claramente si otra vez tuvo esa cabellera larga. Condenado ahí, el Señor le fortaleció una vez más, porque la fuerza que Sansón tenía no era por él, era por Dios. Y la fuerza que nosotros tenemos, hermanos, no es por nosotros, es gracias a Dios. Si tú tienes un corazón sincero para con Dios, tú tendrás la fuerza para soportar cualquier ataque del enemigo, que sí te puede dañar, te puede hacer tambalear, pero tú tienes la fuerza de Dios y tú puedes seguir adelante, tú puedes continuar, siempre y cuando no tomes la actitud de Sansón. Que seas un cristiano no como Sansón, un cristiano que sí haga caso a los consejos que te da el pastor, que sí haga caso a los consejos que te da el líder de jóvenes, que si hagas caso a lo que dice la palabra de Dios principalmente. Ahí es donde tus ojos deben de estar, en la Biblia, en la palabra de Dios, en lo que Él quiere para ti, para cada uno de nosotros, hermanos. Fortaléceme solamente una vez. Es decir, que a pesar de las condiciones en las que estaba Sansón, ciego, encadenado, el Señor le volvió a fortalecer. Dios le volvió a fortalecer, Dios le volvió a dar fuerzas, Dios lo volvió a usar. ¿Pero por qué? Porque Sansón ya había entendido, se había arrepentido de corazón de lo que había hecho. Al final, Dios lo usó para lo que Él lo quería usar, pero Sansón terminó muriendo ahí también en el acto. No sé, yo me pongo a imaginar, ¿qué hubiera pasado si Sansón hubiera seguido bien el camino?
hubiera cumplido lo que Dios le dijo y tal vez hubiera vivido, ¿verdad? Pero en esta ocasión no, o sea, cumplió lo que Dios quería, pero a costa de su vida por sus malas decisiones, no por culpa de Dios, fue por su culpa. Muchas veces cuando nosotros nos alcanzan las consecuencias de nuestras malas decisiones en el pasado, le echamos la culpa a Dios, pero no es Dios, somos nosotros que tomamos malas decisiones. Y como dice Dios no puede ser burlado, Él no puede ser burlado. Pidamos hoy la ayuda de Dios en nuestra vida una vez más, así como lo hizo Sansón. Si tú te sientes débil, si tú te sientes debilitado espiritualmente, pide la ayuda a Dios, pídesela una vez más, así como lo hizo este hombre Sansón, y Dios nos dará la victoria. Tenemos que tener claro, hermanos jóvenes, que en qué consiste la verdadera fortaleza. De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, vamos a leer Proverbios 16:32. Si lo puedes leer, por favor. Ya con este versículo terminamos. Proverbios 16:32. Debemos tener claro esto, hermanos. La verdadera fortaleza, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, está en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Han escuchado ustedes de carácter fuerte y carácter débil? ¿Qué es una persona con carácter fuerte? Alguien que lo diga. ¿Qué es una persona con carácter fuerte? Hermano, ¿y? Pues según antes yo entendía que el carácter fuerte era yo grito más, yo soy la que le habla más fuerte. Pero ahora que vi, como dice usted, la diferencia, pues es una persona que ante la adversidad o lo que esté pasando es una persona que lo toma como sereno. Amén. Una persona con carácter fuerte no es aquel que muestra más poder que otro, ¿no? Una persona con carácter fuerte es aquel que sabe controlar la situación, que sabe estar estable, que sabe tomar buenas decisiones, que sabe estar firme. Una persona, así como lo explicó la hermana María, es una persona necia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esa no es una persona con carácter fuerte, es una persona con carácter débil, porque no sabe controlar sus emociones. Pero está mal dicho, estamos acostumbrados a decirlo y a identificar las personas de carácter fuerte o a identificarlas como personas enojonas, personas gritonas, y no. El enojón, el gritón, el que es así, es porque tiene un carácter muy débil. El que guarda la calma, ese es el que tiene un carácter fuerte. Proverbios 16:32, el que puede señorearse de sí mismo, el que puede controlarse a sí mismo, ese es el fuerte. Pero el que no sabe controlar sus emociones, como Sansón, a pesar de su fuerza física, él no controlaba sus emociones. Él era una persona débil. Hermanos, si tú te sientes angustiado o preocupado por algo que has hecho, pide ayuda a Dios, acércate a Dios, no seas como Sansón, no te alejes. Si alguien te aconseja algo que viene de la palabra de Dios, tómalo, guárdalo, practícalo, no te retires como Sansón. No andes en lugares donde no debes de andar como Sansón. Aléjate de los filisteos, de las filisteas. No caigas en el error de Sansón. Ellos no tienen nada bueno para ti, créeme. Ahora, no por ser cristiano vas a ser una buena persona. Hay que orar, esa es la clave. Hay que orar. Tú que eres joven, soltero y estás esperando un día casarte, ora a Dios. Tienes que orar para que Dios te mande a la persona correcta, y tienes que tener paciencia, mucha paciencia. Créanme, yo le he dicho a los jóvenes, ¿para qué quieren novia? Ahorita tienes que comprarle cosas, tienes que gastar tiempo con ella, tienes que a veces darle explicaciones a dónde vas, por qué le hablas a esta persona, por qué esta está en el Face, ¿verdad? Ustedes no tienen edad de esas cosas, de estresarse de esa manera. Las señoritas también, ¿para qué quieren novia tan chiquilla, verdad? O cuando no es la voluntad de Dios.
Ahí anda el novio, ¿por qué le hablas a él? No me gusta que le hables a él. Bórralo del número de tu celular, no lo tengas en WhatsApp, ¿verdad? Empiezan a apoderarse. ¿Para qué? Mejor disfruten su juventud, su tiempo libre, porque cuando se casen, créanme que tiempo libre eso es un mito, ¿verdad? En el matrimonio. Sobre todo si ambos trabajan o hacen más actividades. Aprovechen su tiempo, y también cuando Dios les mande a la persona correcta, aprovechen su tiempo con esa persona también. Porque en el matrimonio ya con hijos ya es un poco más complicado. Pero aprovechen su tiempo, jóvenes. Normalmente decimos, tomen de ejemplo a la persona de la que estamos hablando en la Biblia, pero en esta ocasión no tomen de ejemplo a Sansón. Tómenlo para que ustedes aprendan a no hacer lo que él hizo y acérquense más a Dios. Vamos a orar para estar despedidos. Espero, hermanos, que haya sido bendición esta enseñanza y haya sido entendible, y pues ojalá y puedan llevarse algo guardado ahí en su corazón. Vamos a orar para estar despedidos. Hermano Beto, ¿nos puede dirigir en oración, por favor?